En el corazón de Bilbao, donde las tardes huelen a café recién hecho y pan tostado, comenzó una historia sencilla pero inolvidable. Laya Mendoza vivía con su familia en una casa pequeña de 2 plantas en el casco viejo, con una puerta que crujía cada vez que alguien la abría. Su madre cosía ropa de bebé por encargo. Su padre trabajaba como mecánico en un taller que olía a grasa y gasolina. A pesar de las dificultades, en aquella casa siempre había una sonrisa, un olor a comida casera y un abrazo cálido al final del día. Laya tenía 7 años, unos rizos morenos que su madre recogía con gomas de colores y unos ojos castaños tan grandes que parecía que podían ver dentro del alma. Iker Echeverría, en cambio, vivía en una mansión enorme en la elegante Alameda de Mazarredo. Su abuelo era dueño de una empresa de construcción famosa en toda España. Iker iba a un colegio privado donde enseñaban en inglés, francés y hasta en chino. Siempre vestía impecable y hablaba con una corrección que sorprendía a cualquier adulto, pero en el fondo también era solo un niño. Un jueves de marzo de 2010, Laya fue al parque de Doña Casilda con su abuela Carmen. Aquel parque con sus columpios antiguos y bancos de madera era su lugar favorito. Llevaba un vestido floreado que su madre había cosido con mimo y unas deportivas algo gastadas pero limpias. Mientras jugaba a la rayuela, vio a un niño sentado solo en el tobogán. Era Iker. Tenía un móvil en la mano, uno de esos que parecían sacados del futuro. Laya se le acercó con su timidez habitual, pero con una sonrisa franca. ¿Puedo jugar contigo?, preguntó. Iker la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien se le acercara así, sin preguntar su apellido o de dónde venía. Claro que puedes. Me llamo Iker. ¿Y tú, Laya? No te he visto nunca en el cole. Es que voy al San Patricio, en Las Arenas. Vivo allí cerca. Laya no sabía bien dónde quedaba eso, pero le gustó la forma tranquila en la que hablaba. Desde ese día, cada vez que Iker visitaba a su abuela Eulalia, buscaba a Laya en el parque. Ella le enseñó a jugar a pilla-pilla, a esconderse entre los arbustos y a reír sin preocuparse por la ropa o el barro. Él le hablaba de lugares como Londres y París, de comidas con nombres raros y de palabras que no salían en sus libros de texto. Una tarde, sentados en el balancín, Iker le contó que su padre quería que él heredara la empresa familiar. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas mayor?, preguntó curioso. Maestra, para enseñar a niños como nosotros. Mi madre dice que es una profesión bonita. Podrías trabajar conmigo en mi empresa. Así estaríamos juntos siempre. Laya sintió algo en el pecho que no supo explicar. Era como si una estrellita se hubiera encendido por dentro. Y desde entonces, los jueves y domingos se convirtieron en los días más esperados de la semana. Ella inventaba juegos nuevos. Él traía cuentos que leía por las noches para luego contárselos a ella. No hacía falta más. Hasta que un día de diciembre, Iker apareció con la mirada baja. Tenía que irse a estudiar a Suiza. Su padre había conseguido una plaza en un internado prestigioso. «¿Pero vas a volver, verdad?», preguntó Laya con la voz temblorosa. «Claro que sí. Y cuando vuelva quiero encontrarte aquí. ¿Me esperarás?», siempre respondió ella. No sabían el peso que tenían aquellas palabras. No entendían aún lo que significaba prometer algo con el corazón, pero lo hicieron. Se despidieron en el parque, con una pulsera de cuentas que Laya le regaló y un cochecito azul que él le dejó como recuerdo. Y así, entre árboles que perdían sus hojas y bancos fríos por el invierno, terminó la primera parte de una historia que aún tenía mucho por escribir. Una historia que no comenzó con un beso, ni con una carta, sino con una simple pregunta de infancia que selló una promesa eterna. 15 años pueden parecer una vida entera o solo un suspiro. Para Laya Mendoza fueron ambos. 15 años desde aquel último día en el parque, 15 años desde aquella promesa que guardó como un tesoro escondido, 15 años durante los cuales nunca dejó de recordar los ojos azules de aquel niño que le dijo que volvería. Ahora Laya tenía 23 años. Vivía en un pequeño piso de 2 habitaciones en el barrio de Indautxu, que compartía con su mejor amiga Carla, una enfermera que trabajaba en turnos rotativos en el Hospital de Cruces. Pagaban 600 euros cada una y se organizaban con cuidado para mantener todo en orden. Laya se había convertido en maestra infantil, justo como había soñado de niña. Enseñaba en un colegio público del barrio de San Francisco, con niños de 4 y 5 años
que la adoraban como si fuera un hada con tiza y cuentos. Era jueves por la tarde. Bilbao estaba tranquilo. El cielo tenía ese gris suave que anuncia lluvia sin prisa. Laya caminaba por la Gran Vía con una bolsa de papel en la mano. Había comprado unos libros didácticos en la Casa del Libro para preparar actividades nuevas. Sus rizos morenos, ahora más largos, los llevaba recogidos en un moño desordenado. Vestía con sencillez, como siempre, pero con una elegancia natural que venía del alma. Sintió hambre y decidió entrar en el Café Iruña, en los jardines de Albia. Era uno de sus rincones favoritos desde hacía 2 años. Le gustaba sentarse en el fondo, donde podía corregir trabajos mientras tomaba un cortado con pastelito de nata, que siempre le recordaba a su abuela Carmen. Mientras buscaba una mesa, oyó una voz masculina pedir un café, solo sin azúcar. Era una voz grave, suave, con un acento muy claro. Algo en esa voz hizo que se detuviera. Giró la cabeza, curiosa, y vio a un hombre alto, de espaldas, vestido con un traje azul marino que claramente costaba más que todo su sueldo del mes. Su respiración se volvió inestable. Sintió que el corazón se le subía al cuello. Iker susurró casi sin aliento. El hombre se giró lentamente, y entonces sus ojos azules se encontraron con los de ella. Por un instante, el tiempo se detuvo. 15 años se deshicieron en un segundo. Allí estaban de nuevo, 2 niños en un parque, pero ahora eran adultos. Él con la postura segura de un empresario, ella con la dulzura intacta de su infancia. «No me lo puedo creer», dijo él dejando la taza en la barra y caminando hacia ella con decisión. Laya no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando se quiso dar cuenta, Iker la estaba abrazando. No era un abrazo cualquiera, era uno de esos que traen de vuelta todos los recuerdos. «Estás preciosa, Laya. Te has convertido en una mujer increíble. Tú también has cambiado mucho», respondió ella sin poder controlar los nervios. «¿Desde cuándo estás de vuelta?», preguntó él guiándola hacia una mesa en la esquina, lejos del ruido. «Hace 2 años. Estoy trabajando en la empresa de mi familia. Ya sabes, lo que siempre se esperaba. ¿Y tú? ¿Cumpliste tu sueño?». «Sí, soy maestra, en un colegio público aquí cerca. Me encanta lo que hago». «Lo sabía. Siempre supiste lo que querías. Eres especial, Laya. Siempre lo fuiste». Durante 2 horas hablaron como si el tiempo no hubiera pasado. Iker le contó sobre los años en Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, sobre la soledad que sentía, a pesar de estar rodeado de lujo y éxito, sobre cómo, a pesar de todo lo que había vivido, nunca encontró a nadie que le hiciera sentir como ella lo hacía. «He conocido mucha gente», dijo él, «pero nadie que me hiciera reír como tú. Nadie que me escuchara de verdad». Ella le contó sobre sus estudios, sobre sus alumnos, sobre lo mucho que había luchado para llegar donde estaba. Le habló de una niña en su clase llamada Sofía, que tenía unos ojos azules y una curiosidad sin fin. «Me recuerda a ti, cuando eras pequeño. Pregunta cosas como, ¿por qué el cielo no se cae? ¿O por qué los adultos se ponen tristes cuando deberían estar alegres?». Iker sonrió con esa expresión genuina que Laya recordaba perfectamente. Y en ese momento, ella sintió que todo lo que había guardado en su corazón durante años volvía a florecer. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana?», preguntó él de pronto. «Solo una cena, como 2 amigos que se reencuentran. No sé si es buena idea, Iker. Vivimos en mundos muy distintos ahora. Por favor, Laya, te prometo que solo será una cena. Nada incómodo. Solo quiero hablar contigo». Ella lo miró y no vio al empresario millonario, ni al heredero de una fortuna. Vio al niño que le prometió volver, y no pudo decirle que no. «Vale, pero nada elegante. No tengo ropa para sitios caros, lo que tú quieras. Solo quiero pasar tiempo contigo». Al salir del café, el sol ya comenzaba a esconderse tras los edificios. En la puerta, él le tomó la mano por un momento más largo de lo habitual. «Hasta mañana, Laya, y gracias por haberme esperado, aunque no supieras que iba a volver». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ella sin soltarle la mirada. «No sé. Siempre tuve la certeza de que te encontraría de nuevo, que tú seguirías aquí». Ella se quedó de pie en la acera, viendo cómo él se alejaba en un coche que costaba más que lo que ganaría en 10 años, pero en su corazón algo se había encendido de nuevo. Y aunque no sabía lo que iba a pasar,
Sentía que aquel encuentro lo cambiaría todo. Habían pasado apenas 3 días desde que Laya y Iker se reencontraron en el café, pero para ella, cada hora desde entonces se sentía distinta, como si algo invisible hubiese empezado a moverse dentro de su vida. La cena que compartieron en un restaurante sencillo a orillas del Nervión no tuvo nada de especial para quienes los rodeaban, pero para ellos fue un regreso silencioso a una infancia que jamás se había ido del todo. Hablaron de sus juegos, de sus abuelas, de las pulseras y de los parques, de todo lo que los había unido sin que ellos lo supieran. Iker le preguntó si aún tenía la pulsera de colores que él le regaló, y ella sonrió diciendo que sí, que estaba guardada en una caja de madera junto a las cosas que una nunca quiere olvidar. Él no lo mencionó, pero esa misma noche, al llegar a su casa, buscó en un cajón el cochecito azul que ella le dio antes de marcharse y lo colocó sobre su escritorio como un recordatorio silencioso de que algunas cosas, por mucho que pase el tiempo, no se rompen. El lunes por la noche, cuando Laya preparaba sus clases del día siguiente, sonó el timbre de su piso. No esperaba visita, pero al abrir, se encontró con Iker en la puerta, abrigado hasta el cuello, con el rostro serio y una carpeta negra en la mano. Ella lo invitó a pasar, algo confundida por su expresión. No venía con el aire relajado de los últimos días, sino con una tensión visible que no podía esconder. Se sentaron en el pequeño salón, entre cojines coloridos y libros infantiles que descansaban sobre la mesa. Iker no tocó el té que ella le ofreció. Caminó unos pasos por la habitación, deteniéndose finalmente frente a la ventana. Le dijo que necesitaba pedirle algo importante, algo que podría parecer una locura, pero que no encontraba a nadie más en quien confiar. Laya frunció el ceño sin entender, mientras él le explicaba que su abuelo estaba gravemente enfermo, que el tiempo corría y que había una cláusula en el testamento familiar. Solo heredaría la presidencia del grupo empresarial si tenía un hijo legítimo antes del cumpleaños número 30 de su abuelo. Le dijo que recientemente se había sometido a un estudio de fertilidad y el resultado había sido devastador. Tenía azoospermia severa, lo que significaba que no podía tener hijos de forma natural. La única opción era la inseminación con un donante, pero esa posibilidad no era válida legalmente para cumplir con la exigencia del testamento. Y entonces, con voz queda, le propuso lo impensable, que fuese ella quien llevase en su vientre a su hijo. Laya se quedó en silencio. La propuesta era tan inesperada que le tomó varios segundos procesarla. Iker continuó diciendo que confiaba en ella como no confiaba en nadie, que sabía que ella no se aprovecharía de la situación ni buscaría problemas legales. Por eso pensó en ella, porque su integridad era lo que más valoraba. Abrió la carpeta y le mostró los papeles. Un contrato, condiciones claras, compensación económica generosa, 400.000 euros en pagos mensuales durante el embarazo y un piso de su propiedad en Indauchu al finalizar el proceso. Además, viviría durante los 9 meses en la residencia de Iker en Neguri, con todas las comodidades y asistencia médica especializada. Laya no sabía qué responder, no por el dinero, aunque sabía lo que eso significaría para su familia, sino por lo que implicaba emocionalmente. Él lo notó y le dijo que no tenía que decidir en ese momento, que se tomara el tiempo necesario, pero que quería que supiera que, si aceptaba, no estaría sola. Esa noche Laya no durmió. Pensó en su madre, en su padre, en su sueldo como maestra que apenas le alcanzaba. Pensó en sus alumnos, en su vocación, en lo que había soñado ser. Y pensó también en Iker, en ese niño que le prometió volver y que ahora le pedía algo más que una promesa. No era amor lo que le ofrecía, no aún, pero era confianza, y un lazo difícil de ignorar. 2 días después, subió a la planta 30 del edificio más alto de la Gran Vía. La recibió el doctor Miranda, un abogado de voz pausada y manos elegantes. Le explicó cada punto del contrato, le ofreció café, le dejó espacio para pensar. En la última hoja debía firmar con su nombre completo, renunciando a la custodia legal del bebé que llevaría en su vientre. Era fuerte leerlo, pero más fuerte fue imaginar una vida futura donde pudiera ayudar a sus padres a jubilarse, comprarles una casa en el pueblo, vivir sin deudas y quizás, solo quizás, mantenerse cerca de Iker, aunque no fuera como ella lo había soñado de niña.
Al final, cuando el abogado salió de la sala, Iker se acercó y le tomó la mano. Le dijo que no la veía como una madre de alquiler, que si bien el contrato era necesario, para él ella era mucho más. Laya no dijo nada, tomó el bolígrafo y firmó. Cada letra temblaba, pero cada trazo la acercaba a un futuro distinto. Al salir, no intercambiaron palabras, solo un apretón de manos largo, silencioso. Iker le agradeció, y aunque ninguno lo supiera en ese momento, ese gesto marcaría un punto de no retorno para los dos. Desde el momento en que firmó el contrato, Laya sintió que su vida empezaba a girar como un carrusel silencioso. Al principio, todo parecía demasiado ordenado para ser real. La mañana siguiente, un coche negro con chofer la recogió en su piso de Indauchu y la llevó hasta la casa de Iker en Neguri. Nunca había entrado en una residencia tan grande. La fachada blanca, los ventanales inmensos, el jardín perfectamente recortado y el sonido lejano del mar le daban a todo un aire de película. Pilar, la ama de llaves, la recibió con amabilidad y le mostró su habitación. Era más grande que todo su piso. Tenía un baño privado con bañera, una cama con sábanas de algodón fino y una terraza que daba al jardín trasero. Aunque todo estaba preparado para su comodidad, Laya sintió un vacío extraño, como si hubiese dejado parte de sí misma al otro lado del puente que cruzaron para llegar allí. Los primeros días transcurrieron entre revisiones médicas, controles hormonales y conversaciones con el doctor Castillo, el especialista en fertilidad que guiaba todo el proceso. Era un hombre serio pero cálido, de esos que miran a los ojos y explican todo con palabras simples. El día de la inseminación llegó en silencio. No hubo flores, ni promesas, ni ceremonias, solo una bata blanca, una camilla y la respiración entrecortada de Laya mientras intentaba no pensar demasiado. Iker la acompañó hasta la puerta del quirófano, le deseó suerte con una voz suave y le apretó la mano justo antes de que entrara. Aquel gesto, breve pero sincero, fue lo único que necesitó para sentirse menos sola. Una semana después, Laya caminaba por el pasillo de la clínica con un sobre en la mano. Dentro estaba el resultado. Lo abrió en la sala de espera sin esperar a estar sola. Las letras eran claras. Embarazo confirmado. No supo si reír o llorar. Llamó a Iker desde el coche. Él no respondió, pero esa noche, cuando volvió a la casa, la encontró esperándola en el vestíbulo con una sonrisa que no había visto en él nunca antes. No dijo nada, solo la abrazó. Un abrazo largo, cálido, sin explicación. Desde entonces comenzaron a convivir, no como pareja, pero sí como dos personas que compartían algo más que un techo. Iker solía desayunar con ella cuando no tenía reuniones. Hablaban de cosas simples, libros, películas, recetas de la abuela Carmen. A veces él le traía flores sin motivo, o le dejaba una nota en la bandeja del desayuno con frases como «Hoy es un buen día para sonreír» o «No olvides lo valiente que eres». Laya no sabía cómo interpretar esos gestos. Estaban fuera del guión que ella imaginó, pero no los rechazaba. Solo los guardaba en su memoria, como quien colecciona cosas bonitas que no espera conservar. Una noche, durante la tercera semana, Laya tuvo náuseas fuertes. Pilar la ayudó, le preparó té de jengibre y la acompañó hasta el sofá. Iker llegó tarde de una cena de negocios. Al verla pálida, se arrodilló a su lado, le acarició la frente y le preguntó si quería que llamaran al médico. Ella negó con la cabeza, con los ojos cerrados. «Estoy bien, solo es parte del proceso». Él no insistió, solo se quedó allí, sentado en el suelo, sujetándole la mano. Y en ese momento, algo se rompió en la distancia que habían mantenido. No era un gesto de compasión, era cuidado, real, del que no se obliga ni se firma. A medida que las semanas pasaban, la barriguita de Laya comenzó a notarse. Ella se tocaba el vientre por las mañanas, mientras miraba el mar desde su terraza. Hablaba bajito con el bebé, le contaba cuentos, le cantaba canciones de su infancia, le prometía que lo cuidaría con todo su corazón. Iker la escuchaba algunas veces desde el pasillo. No decía nada, solo apoyaba la espalda en la pared y cerraba los ojos, como si también él necesitara oír esas palabras. Un sábado, fueron juntos a la clínica para una ecografía.
Era la primera vez que verían al bebé. Laya estaba nerviosa. Iker intentaba mantenerse sereno, pero cuando la imagen apareció en la pantalla, algo cambió en su rostro. Su expresión se suavizó, sus ojos se humedecieron. «Tiene forma de judía», dijo el doctor con humor, «pero está perfecto». Laya rió y miró a Iker. Él no dejaba de observar la pantalla, como si intentara memorizar cada sombra, cada latido. Esa noche, después de cenar, salieron al jardín. Era primavera. El aire olía a azahar y tierra húmeda. Se sentaron en el banco de piedra junto al rosal. Laya se cubrió con una manta. Iker le ofreció un poco de vino sin alcohol. Ella aceptó. Brindaron en silencio. «Por el niño», dijo él. Ella levantó su copa. «Por Gabriel». Él la miró sorprendido. «Me gusta ese nombre», añadió ella. «Me da paz». A él también le gustó. No lo dijo, pero lo pensó, y lo repitió en voz baja, como si quisiera probar cómo sonaba en su boca. Gabriel. A partir de ese día, Iker empezó a hablar con el bebé por las noches. Le contaba cómo había sido su primer partido de fútbol, cómo se cayó de la bici por primera vez, cómo su abuela le enseñó a hacer tortilla de patatas. Le decía que lo esperaba con ilusión, que su habitación ya estaba lista, que su madre era la persona más valiente que conocía. Laya lo escuchaba desde la puerta entreabierta. No quería interrumpir. Solo se quedaba allí, en silencio, con la mano sobre su vientre, dejando que esas palabras también la abrazaran a ella. Y aunque nunca lo confesaran, ambos sabían que algo estaban haciendo más allá de ese niño. Algo que no estaba en el contrato, algo que no tenía precio. Los días comenzaron a volar. La casa de Neguri ya no se sentía ajena. Las paredes blancas, los pasillos silenciosos, incluso los muebles de estilo clásico, empezaban a parecer parte de una rutina cálida que Laya no sabía si debía aceptar del todo. El embarazo avanzaba sin complicaciones. Cada mañana, al despertarse, Laya se acariciaba el vientre y le daba los buenos días a Gabriel. Era como una conversación diaria entre madre e hijo, aunque en los papeles ella no lo fuese del todo. A veces hablaba en voz baja, le contaba cómo se sentía, lo que había soñado, lo que había leído. Otras veces solo se quedaba en silencio, con la mano apoyada, esperando que algo dentro respondiera. Una mañana de abril, mientras tomaban el desayuno en la galería acristalada con vistas al jardín, Laya miró a Iker y le preguntó si él también hablaba con el bebé. Él sonrió y asintió sin dudar. «Le hablo por las noches, cuando ya todo está en calma. Le cuento cosas mías, recuerdos de cuando era niño. No sé si me escucha, pero me hace bien». Laya no dijo nada, solo bajó la vista y sonrió. Saber que Iker compartía ese vínculo invisible la reconfortaba más de lo que podía expresar. Esa semana fueron juntos a una nueva ecografía. El doctor Castillo los recibió con su habitual seriedad amable. «El bebé está creciendo bien. Ya pueden escuchar su corazón». «¿Quieren?» Iker se adelantó. «Sí, claro que sí». El sonido llenó la sala. Un ritmo acelerado, potente, como un tambor pequeño. Laya sintió que se le escapaba el aliento. Iker le tomó la mano y no la soltó. «Es fuerte», dijo ella, «como tú». Él la miró de reojo, con una expresión que contenía algo más que ternura. Al salir de la clínica, caminaron sin prisa por la calle peatonal. Se detuvieron frente a una tienda de libros. A Laya siempre le gustó ese sitio. Iker la invitó a entrar. Allí, entre estanterías y olor a papel nuevo, eligieron un libro de cuentos infantiles. No tenía dibujos, solo palabras, pero Laya dijo que ese era el tipo de historias que hacían soñar. «Lo leeremos juntos», dijo Iker. «A Gabriel le va a gustar que le cuenten cuentos antes de dormir». Ella asintió. Era un gesto simple, pero tan íntimo que no supieron cómo volver a hablar después. Esa noche, ya en casa, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Iker se acercó a la habitación de Laya. Tocó la puerta con suavidad. Ella estaba sentada en la cama, con el libro de cuentos en las manos. «¿Puedo?» «Claro, pasa». Se sentó en la butaca junto a la ventana. Empezó a leer en voz alta, con una voz pausada, casi de padre primerizo. Laya lo escuchaba con los ojos cerrados. Gabriel también. Era como si en ese instante los tres compartieran un mismo latido. Con el pasar de los días, Iker comenzó a llamarle Gabriel sin dudar.
En el desayuno decía cosas como Gabriel tuvo hambre anoche o Gabriel se mueve más cuando suena música clásica. Laya notaba que algo había cambiado. No era solo cuidado, era cariño, uno auténtico, que no estaba en el contrato. Iker pasaba más tiempo en casa, cancelaba reuniones, cocinaba con Pilar, le preparaba infusiones especiales a Laya para evitar las náuseas. Incluso había puesto una mecedora en la habitación del bebé. Todo con un aire tranquilo, sin mostrar urgencia, como quien construye un hogar sin darse cuenta. Una tarde, mientras leían juntos en el salón, Laya sintió la primera patadita. Fue suave pero clara. Detuvo la lectura y puso la mano sobre su vientre. Espera, se está moviendo. Iker se inclinó, con los ojos muy abiertos. ¿Puedo? Ella asintió. Él apoyó la palma de su mano sobre la suya, y entonces lo sintió también. Un pequeño empujón desde dentro, una señal de vida. Se miraron. No dijeron nada, pero en ese silencio todo estaba dicho. A partir de ahí, las noches cambiaron. Después de la cena, Iker se sentaba a los pies de la cama de Laya y hablaba con Gabriel. Le contaba cómo fue su primer día de colegio, su primer castigo por pintar las paredes, la vez que se perdió en el supermercado. Laya lo escuchaba desde la almohada, con los ojos cerrados, pero una sonrisa imposible de ocultar. A veces, él tomaba el libro de cuentos y leía en voz alta. Otras noches, simplemente se quedaban en silencio, escuchando la lluvia o el viento. No hacían planes, no hablaban del futuro, solo estaban. Juntos, un domingo por la mañana, mientras desayunaban en pijama, Iker se quedó mirando a Laya por un momento largo. ¿Has pensado en lo que viene después? Ella dejó la taza en la mesa. ¿Después del parto? Sí. Quiero decir, ¿cómo te sientes con todo esto? Laya respiró hondo. No sé. A veces me siento como parte de algo hermoso, otras como una invitada temporal en una historia que no me pertenece. Iker se acercó y tomó su mano. Esto también es tuyo, Laya. No solo el bebé. Todo esto, esta casa, estos momentos, tú lo estás haciendo posible. Ella no supo qué responder. Solo lo miró, y en ese momento entendió que lo que estaban viviendo no era normal, no era un arreglo, era otra cosa, algo más profundo, más frágil también, como una flor que crece en una grieta. Tal vez no estaba hecho para durar, pero era real. Y eso para ella ya era suficiente. El 6º mes de embarazo trajo consigo noches más cortas, sueños más intensos y emociones que Laya no sabía bien cómo ordenar. Gabriel crecía con fuerza. Cada ecografía mostraba una cabecita bien formada, una espalda recta, un corazón que latía como un tambor de fiesta. Laya ya no caminaba igual. Se movía con una lentitud dulce, con la mano sobre el vientre como si cargara el tesoro más frágil del mundo. Pilar le preparaba sopas de verduras. Iker se encargaba de que no le faltaran vitaminas ni frutas frescas, pero lo que más le alimentaba era la forma en que Iker la miraba últimamente, como si la viera de verdad por primera vez. Una noche de mayo, el cielo se cubrió de nubes gruesas y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Laya no podía dormir. Se levantó y fue a la cocina a prepararse una infusión de manzanilla. Estaba en bata, con el cabello recogido en una trenza suelta. Cuando encendió la luz, encontró a Iker sentado en la mesa, con un vaso de agua en la mano. No esperaba verlo a esas horas. Tampoco él esperaba encontrarla. Se sonrieron con la timidez de quien se siente sorprendido en un pensamiento íntimo. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Laya negó con la cabeza. Me siento inquieta. Es como si Gabriel también notara que algo se acerca. Iker se levantó y se acercó despacio. ¿Puedo quedarme un rato contigo? Claro, respondió ella sin pensarlo. Se sentaron juntos en el sofá del salón, bajo una manta suave. Escuchaban la lluvia sin decir palabra. El silencio no era incómodo, era cálido, compartido. Después de un rato, Iker habló. He estado pensando mucho, sobre todo esto, sobre ti, sobre lo que está pasando. Laya no respondió, solo bajó la mirada. Él continuó. Cuando te pedí que hicieras esto, no entendía lo que realmente significaba. Pensé que era una solución, un trámite, pero ahora no puedo imaginar todo esto sin ti. No puedo imaginar a Gabriel sin ti.
No puedo imaginarme a mí sin ti. Laya sintió un nudo en el pecho. Iker la estaba mirando como nunca antes, como nadie la había mirado. Él tomó su mano con suavidad. Me he enamorado de ti, Laya. No sé cuándo empezó. Quizás desde el parque. Quizás desde la primera vez que te vi hablar con Gabriel. Pero lo siento profundamente. Y no quiero que esto termine cuando nazca el bebé. Ella no dijo nada de inmediato. Respiró hondo. Lo miró a los ojos. Iker, yo acepté porque también sentía algo. Algo que llevaba mucho tiempo guardando. Pero no sabía si tú... Él apretó su mano un poco más. Sí, lo sé. Fui cobarde. Me escondí detrás de un contrato. Pero ahora quiero más. Quiero que seamos una familia. Real, sin condiciones. Laya sintió que las lágrimas se le acumulaban, pero no eran de tristeza. Eran de alivio, de reconocimiento. Se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro. Yo también te quiero, Iker. Desde hace mucho, más de lo que me atrevía a decir. Se quedaron así, abrazados, dejando que el sonido de la lluvia marcara el ritmo de ese momento que cambiaría todo. Los días siguientes fueron distintos. Había más sonrisas, más caricias al pasar, más desayunos compartidos en pijama. Iker canceló su viaje de negocios a Madrid. Se quedó en Bilbao, ayudando a preparar la habitación del bebé. Pintaron juntos las paredes de color verde agua, colgaron estanterías, eligieron muñecos de trapo. Laya no recordaba haber sido tan feliz en mucho tiempo. Cada detalle parecía nuevo. Cada gesto de Iker la sorprendía, como cuando le trajo una flor sin motivo, o cuando le leyó una poesía al oído mientras Gabriel se movía. Una tarde, decidieron salir a caminar por el paseo marítimo de Getxo. El aire estaba fresco, el cielo despejado. Iker llevaba la mano de Laya entre las suyas. Se detenían a cada tanto para mirar el mar, para respirar profundo. Ella le hablaba al bebé en voz baja. Él escuchaba. La escena parecía sacada de un sueño, de uno de esos que no se quieren despertar. Pero no todo era perfecto. En el fondo, Laya tenía miedo. ¿Y si todo esto era temporal? ¿Y si Iker solo se dejaba llevar por la emoción del embarazo? ¿Y si cuando Gabriel naciera, todo cambiaba? Una noche, mientras él dormía a su lado, ella lo observó largo rato. No por desconfianza, sino por necesidad de creer, de asegurarse de que ese amor que empezaba a florecer no fuera solo una fantasía suya. Iker, como si la sintiera mirarlo, abrió los ojos y le sonrió. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada, solo te estoy mirando. Me gusta saber que estás aquí». Él la abrazó. «Siempre voy a estar aquí, Laya, contigo, con nuestro hijo, pase lo que pase». Y en esa frase, ella encontró la paz que necesitaba, porque no era una promesa vacía, era una certeza, la primera de muchas. Las semanas siguientes fueron las más tranquilas que Laya recordaba haber vivido. Su rutina, aunque limitada por el embarazo avanzado, estaba llena de pequeños placeres. Despertar con el aroma del pan tostado, oír a Iker tararear canciones viejas mientras preparaba el café, sentir los movimientos de Gabriel al leerle en voz alta. Cada día era distinto, pero a la vez igual de cálido. La casa se había convertido en un refugio. Ya no le pesaba su tamaño ni su lujo. Todo se sentía más humano, más cercano, especialmente cuando estaban los tres, en el salón, riendo sin necesidad de nada más. Una mañana de junio, Iker recibió una llamada del despacho de abogados. El doctor Miranda quería una reunión. Laya lo acompañó. No era habitual que ella asistiera a esos encuentros, pero esta vez Iker insistió. «Quiero que estés presente. Esto también te concierne». Al llegar, los recibió el propio Miranda, con su tono siempre pausado y una carpeta gruesa sobre la mesa. Iker fue directo. «Hemos decidido cancelar el contrato. Queremos formar una familia real». Miranda no se sorprendió. Solo asintió y empezó a hojear documentos. «Hay cláusulas que anular, firmas que modificar. Lo haré con discreción. Nadie fuera de esta sala sabrá que el acuerdo existió». Laya escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra oficial confirmaba lo que su corazón ya sabía. Esto no era un favor, no era un arreglo, era una decisión, un deseo compartido. Al salir del despacho, Iker la tomó de la mano. «¿Estás bien?». Ella asintió.
Me siento libre, como si por fin todo tuviera sentido. Desde ese día, comenzaron a planear una vida juntos, sin prisas, sin anuncios grandilocuentes, solo pasos pequeños. Iker le propuso reformar una parte de la casa para tener un estudio donde ella pudiera preparar sus clases. También le preguntó si quería casarse por lo civil primero, con algo íntimo. Laya no respondió de inmediato, no por falta de amor, sino porque necesitaba asimilar todo. Todo había cambiado tan rápido. Pero en el fondo, sabía que su respuesta sería sí. Solo necesitaba su tiempo. El verano llegó con su calor amable. Las tardes se llenaron de paseos cortos por el jardín, de charlas bajo la sombra del limonero, de juegos suaves con peluches que ya ocupaban la cuna de Gabriel. Pilar preparaba gazpacho fresco, Iker inventaba cócteles sin alcohol para Laya, y juntos reían como si no existiera el mundo exterior. Parecían una familia, y lo eran, aunque no hubiese todavía papeles ni anillos. Una tarde, mientras Laya organizaba unos libros en la biblioteca, recibió una llamada del doctor Castillo. Su voz sonaba seria, pero no alarmante. Laya, necesito que vengas mañana a la clínica. Hay algo en los análisis que necesito comentarte personalmente. Ella colgó con el corazón agitado. No quiso decir nada a Iker para no preocuparlo. Pasó la noche en vela, imaginando escenarios, pero ninguno se parecía a lo que escucharía al día siguiente. La consulta fue breve. El doctor le ofreció un vaso de agua y habló sin rodeos. Hemos detectado un error en los exámenes iniciales. Los resultados de fertilidad de Iker estaban equivocados. No tiene azoospermia. Puede tener hijos de forma natural. Laya lo miró sin parpadear. No entendía del todo. ¿Cómo que no tiene azoospermia? ¿Y todo esto? El médico explicó que había habido una confusión con los nombres en los primeros análisis. Una mezcla de datos. Un error que ahora salía a la luz. Laya salió de la clínica sintiendo que el suelo se le movía bajo los pies. Caminó sin rumbo por las calles del centro. No sabía si estaba triste, enfadada, confundida o todo a la vez. No era solo la información médica, era lo que significaba. Y si todo esto había sido un error desde el principio, y si ella solo fue un recurso fácil, una opción cómoda para solucionar una urgencia inexistente. Volvió a casa al anochecer. Iker estaba en el jardín leyendo. Al verla, supo que algo pasaba. Ella se sentó frente a él, sin quitarse el bolso. «Tenemos que hablar», dijo. «Hoy fui a ver al doctor Castillo. Me llamó porque encontraron un error en tus análisis».